Primera de Corintios capítulo 4, verso 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Vamos a continuar con este tema, vida experiencial. La experiencia de Cristo a través de la iglesia, manifestada a favor de toda la tierra. Qué poderoso cuando no solo tenemos un conocimiento aprendido, sino un conocimiento revelado. Oído a lo que acabo de decir. Qué poderoso cuando tenemos no solo un conocimiento aprendido, sino un conocimiento revelado. Y en un conocimiento revelado va de la mano de una vida experiencial. Cristo no solo vino a manifestar la vida eterna, Cristo vino a manifestar ese reino que tiene que ver con todo lo que es la vida eterna. En una ocasión, en la ciudad de Bucaramanga, norte de Santander, aquí en Colombia, estaba ministrando en una cancha, en el altar, en una tarima, cuando empezó a llover. Y el Espíritu Santo me dijo: canta cuán grande es Él, ese himno precioso, maravilloso, que habla del Dios creador. Y alábame, y dile al pueblo que voy a enviar una brisa, y voy a cambiar esta lluvia por una brisa. Recuerdo que la gente en esa cancha se estaba yendo a causa de la lluvia, y dije estas palabras que el Señor había hablado, y empecé a cantar ese himno, y empecé a adorar al Señor, y de repente vino una brisa, y empezó a soplar en aquel lugar, y aquella lluvia fue llevada de ese lugar a otro territorio. Esto fue poderoso para los que estábamos allí reunidos. La gente caía en ese terreno de rodillas, llorando, alabando al Señor. Y muchos milagros Dios hizo esa noche. Pero lo que quiero decirle es que la segunda noche pasó lo mismo. Cuando estaba a punto de empezar a predicar, empezó a llover. Y el Señor me dijo: hay gente que dijo que esto fue casualidad. Canta una vez más cuán grande es Él, y diles que voy a cambiar esta lluvia en una brisa. Recuerdo que en ese tiempo tenía una corbata, y la corbata se empezó a mover de lado a lado cuando empecé a cantar. Y vino la brisa y se llevó una vez más, en esa segunda noche de actividad profética, de milagros, de palabra, de exponer el evangelio del reino. Una vez más esa brisa se llevó la lluvia. La gente mayormente fue impactada. Todos estábamos bajo el impacto de la gloria del Dios que lo alaba la naturaleza, del Dios que creó los cielos y la tierra. Aparte de esta manifestación, se abrió como una especie de puerta en las nubes, en el cielo, y la gente miraba y señalaba arriba, y me decían con el dedo que mirara arriba, y encima de donde estábamos nosotros en esa tarima había como una especie de puerta abierta, como un hueco, por así explicarlo, en las nubes, y esto fue impactante. La misma gloria del Señor revelándose por su gracia a una generación. Dios está esperando a alguien que se disponga, escuche, para consagrarse a su servicio, para buscar su voluntad, para ser embestido de su poder, para ser sensible a su voz y para creer a su manifestación. Les cuento que en aquella reunión habían unos 4 brujos,
identificados por la gente, que estaban en aquellos tiempos que se usaban esas grabadoras pequeñas grabando la prédica y vigilando lo que allí se estaba haciendo. Dios les da una demostración de su poder. Dios les da una demostración de su gracia para que se arrepientan. Dios les da una demostración a ellos y a todo el pueblo y a mi vida de su abundante amor para con su iglesia y para con las naciones de la tierra. Es importante, amados, que nos enamoramos y nos conectemos y deseemos profundamente estar en el Espíritu. Deseemos profundamente vivir en el Espíritu. Deseemos profundamente andar en el Espíritu. La iglesia de esta generación, de este último tiempo, será visitada y revestida, es la voluntad del Eterno Padre, con un poder extraordinario para sacudir las naciones de la tierra. Sabe que cuando a Cristo le llegaron los 2 discípulos de Juan el Bautista, cuando Juan ya estaba en la cárcel, y le hicieron una pregunta, según Juan les enviaba a que le preguntaran al maestro si él era el Cristo o habían de esperar a otro. Dice la Biblia que en ese momento Jesús le abrió los ojos a los ciegos, hizo que los sordos oyeran, los mudos hablaban, los leprosos eran limpiados, los muertos resucitados. Y Jesús, en respuesta a esa pregunta, le dice a los discípulos de Juan, a los enviados a él: vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan, que los leprosos son limpiados, que los cojos andan, que los muertos resucitan. Ese fue el mensaje en respuesta a la necesidad de una reafirmación en Juan de que Cristo era el Salvador. Y dijo Jesús: y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. El evangelio del reino, escuche, el evangelio del reino es el evangelio de la manifestación de Dios en la tierra. Como leía en 1 Corintios 4:20, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Poder. ¿Cuál poder? El poder de la regeneración, cuando el hombre es transformado por la palabra. El poder de la transformación. El poder de la resurrección, el poder de la vida experiencial en Dios. Creo que el Padre ha puesto este mensaje porque está llegando a una generación de relevo, a hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas que están siendo llamados en esta hora, a familias enteras, estamos siendo llamados a manifestar al Señor. La iglesia, que llaman algunos la iglesia primitiva, que es la iglesia modelo, la Biblia registra que ellos eran un grupo de cristianos que caminaban llenos del Espíritu Santo, que hablaban con denuedo la palabra y que las manifestaciones del Espíritu Santo los acompañaban. Era un pueblo que vivía una vida experiencial, que caminaba con ángeles, que tenía el conocimiento angelical, que dependía del Espíritu, que sabían que el Espíritu Santo estaba ahí y hacía parte del propósito, esta maravillosa persona del Espíritu Santo, para llevar adelante la obra del reino. ¿Sabe qué es lo más poderoso y maravilloso que podemos nosotros manifestar en Cristo? Es esa obra que Él hizo en la cruz por los perdidos. Y a través de entender, escuche amado, la guianza y la dirección del Espíritu, poder nosotros manifestarlo a Él. Hoy en día necesitamos aprender del principio de conexión divina, entender cómo caminar en el Espíritu, entender cómo vivir en el Espíritu, entender cómo andar en el Espíritu, entender cómo es que el Señor opera en su reino. Por eso necesitamos ser reformados
interiormente. Daniel capítulo 2, verso 21, dice la Escritura que Él muda los tiempos y las edades. Esto me habla de un movimiento a través de temporadas en la iglesia, de un movimiento de reforma, donde el Espíritu Santo va entregándole una forma mayor de gracia, mayor de poder, mayor de activación y de verdad a la iglesia. Por eso la palabra habla de la gloria postrera. Dice la palabra que hay una gloria primera, pero hay una gloria postrera que es mayor que la primera. Creo que Dios está despertando un sentido de identidad, de pertenencia y un deseo apasionado por Cristo, por su obra, por su poder. La iglesia ha sido convocada en este último tiempo para dar a conocer el reino. Bien dice la Escritura que nuestra enseñanza no son palabras persuasivas cuando estamos en el Espíritu, persuasivas de humana sabiduría. No son palabras persuasivas de humana sabiduría, sino son demostración del poder y del Espíritu. La iglesia fue dotada con dones espirituales, como la palabra profética, la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento, de sabiduría, discernimiento de espíritus, milagros, prodigios, maravillas, los dones el don de fe. Hay un sinnúmero de manifestaciones que produce el Espíritu Santo. Todo con el fin de que el hombre conozca a Dios. Todo con el fin de que aquel que no conoce al Señor sea alcanzado por su gracia y sea salvo. En mi experiencia he visto que hay personas que solo son atraídas al reino cuando se le es revelado lo oculto de su corazón. Recuerdo un varón que un día Dios le dijo: tú no me conoces. Y cuando le dijo tú no me conoces, y sabía mucho de religión y hablaba mucho de Dios, y cuando Dios expresa a través de mi boca y me dice, dile que él no me conoce, y cuando le digo, Dios me dice que tú no lo conoces, ese hombre empieza a llorar. Y luego empieza Dios a revelar cosas de su vida. Y este hombre se ha traído al reino a través de ese mensaje. Por la gracia he tenido que darle palabra aquí en mi país a gente en autoridad, como alcaldes, como candidatos a la gobernación. Y esa palabra la he visto cumplir. En una ocasión en Villavicencio, parte de los llanos de Colombia, el Señor me coloca frente a un candidato a la gobernación. Y el Señor le da la palabra que va a ser gobernador. Ciertamente fue gobernador. Y le da unos parámetros o le da una advertencia o le dice algo que Dios le está pidiendo que ejecute allí cuando sea gobernador. A un alcalde el Señor le anuncia que tiene que ordenar sus pasos o si no va para la cárcel. Cosas que el Espíritu solo sabe y que el Espíritu de Dios solo conoce de su pueblo, de la gente, de las almas, aún de gente puesta en eminencia. Amados, Dios es Dios de altos y de bajos. Dios es Dios de tiempos, Dios es Dios de naciones, Dios es Dios de cada cultura en los pueblos. El Señor conoce el corazón de los hombres. Él sabe cómo transformar una nación, un pueblo, pues Él creó todas las cosas. Qué importante es que busquemos nosotros día a día esa medida, escuche, esa llenura, esa medida en el Espíritu, en nuestro ser interior, para poder ser embajadores de ese propósito eterno. El Señor quiere que lo revelemos, el Señor quiere que lo enseñemos. Escuche, desde una vida experiencial. He visto gente que dicen que son muy duros para el Evangelio sin quebrarse ante una palabra, ante un milagro, ante una señal. El poder de Dios, lo primero que quiere hacer es transformarnos de adentro hacia afuera. Esto es crucial. Lo más importante que voy a decir es esto. Dios necesita que seamos modelos para esta generación. Dios necesita que seamos prototipos de su reino. Dios está buscando modelos. Dios está buscando
un pueblo rendido, que esté dispuesto no solo a manifestarlo a Él, sino a representarlo a Él con su vida. La palabra dice que por los frutos nos conocerán. Con carácter es que el Señor necesita que desarrollemos la visión del llamado en nuestros días, con ese carácter de reino, que sepamos decir sí cuando Él dice que sí y que sepamos decir no cuando Él dice que no. Amados, yo le puedo contar un sinnúmero de experiencias a través de los años en las naciones de la tierra. Un día Dios me habla de viajar a México y el Señor me conecta con un varón de Dios y el Espíritu Santo me dice, ven tal mes. Eso fue para el mes de agosto de hace 2 años y solo obedezco. Dios arregla la agenda para estar ministrando en ese país. Luego en diciembre vuelvo por invitación del ministerio que me conoció por primera vez y fui a ministrar, y Dios en su gracia abrió agenda para diciembre también de ese año. Escucha, amados, en una ocasión Dios me dice, vas para República Dominicana, y hablo con una sierva de Dios y me dice, hermano, hablé con un varón y el varón es de República Dominicana y él está buscando un predicador fuera de esa nación para invitarlo a un congreso. Imagínense todo lo que Dios hace, me habla a través de esa hermana, Dios la usa para hablar de este servidor y Dios apareja hasta lo financiero y me dijo esta mujer de Dios, yo tengo el dinero para que vaya usted y su esposa a República Dominicana. Así fue como fui la primera vez. Luego, en otro tiempo, regresé a República Dominicana. Al país de Brasil, como fui un día, alguien me escribe y me dice, profeta, Dios me muestra que va para Brasil. Yo no conocía a nadie en Brasil. Aquí llegó un hombre, lo distinguí, un apóstol de Brasil, que tiene varias obras en un lugar de Brasil. Y Dios me dio gracia y el hombre me invitó a los pocos meses. Y eso fue en el 2012 que estuve todo el mes de diciembre ministrando en Brasil para la gloria de Dios con mi familia. Dios hace cosas extraordinarias, amados. Dios hace cosas poderosas. Y veo que hay una agenda internacional que se va a empezar a mover a favor del ministerio y a favor de ministros y siervos que están alineándose al Espíritu. No necesitamos, hermano, hacer otra cosa sino estar en la presencia, estar siendo llenos, estar siendo dimensionados en el Espíritu y estar listos para cuando el Señor abra la puerta y marchar en obediencia a su propósito eterno. Toda la gloria sea para el Señor para siempre. Estoy hoy dando este mensaje porque el Señor me ha estado en seguir enseñando lo que es la vida experiencial. ¿Cómo oír a Dios? Hay gente que me ha preguntado, ¿y usted cómo oye a Dios? Porque creo que hay una generación que necesita activarse en esa sensibilidad de oír a Dios. Para mí esa es la brújula, por así decirlo. Yo dependo de lo que Él me dice, de lo que Él me ordena, de lo que Él me confirma. Porque el Espíritu Santo está para direccionar su agenda, para direccionar su propósito. Mire, amados, antes de un milagro vendrá la voz de Dios. Cuando Dios habla, todo está hecho. Si el Señor dice, ve a tal lugar porque allí voy a manifestar mi poder en la naturaleza, eso está hecho. Porque cuando Dios habla, Dios ya está en la dimensión trabajando para que la palabra se cumpla. El milagro está hecho cuando Dios habla. Qué importante en este tiempo nosotros empezar a caminar en esa sensibilidad de la voz de Dios, en esa sensibilidad del Espíritu Santo. Amados, cuando tú empiezas a entregar tu vida, a quebrantar tu corazón, a negarte a ti mismo, a dejar la forma carnal de vivir y empezar a decirle, Señor, no importa si duele, necesito ser transformado, ayúdame a saber qué debo dejar, a quién debo perdonar, cómo debo conducirme en la vida. A la medida que tú te despojas de ti mismo, el Espíritu va creciendo dentro de ti y empieza el reino que no se ve, el reino espiritual, a abrirse delante de tus ojos.
y empiezas a vivir la experiencia más maravillosa que puede vivir un ser humano. No es la de ver milagros, no es la de tener un ministerio, no es la de ejercer dones, no, eso es poderoso, eso es maravilloso, eso es glorioso, pero la experiencia más grande que puede tener cualquier ser humano es caminar y andar con Dios. ¿A través de qué? De oírlo. El Señor ha dicho desde la antigüedad, porque quiero que me conozcas, le dice al pueblo, y quiero que me entiendas. Podemos entender y conocer a Dios. Ahora esto tiene un precio y es alto. Necesitamos redireccionarnos en Dios. Muchas veces como ministros lo que estamos haciendo no es lo que el cielo ha ordenado que hagamos. Allí es donde viene la lucha, porque tenemos que reconocer que hemos fallado y tomar la dirección correcta, en el camino correcto. No se trata solo de llenar un espacio, no se trata solo de un programa, no se trata solo de predicar una palabra, no se trata solo de ir a una nación, se trata de manifestar a Dios, de ministrar a Dios, de ser, escuche, esa palabra manifestada. ¿Por qué? Porque cada derecho legal que usted va a tomar en el reino del Espíritu es porque usted ha empezado a someterse a la palabra. Somos ilegales en el mundo del Espíritu. Yo le voy a enseñar algo profundo. Somos ilegales en el mundo del Espíritu, en el reino espiritual, cuando no tenemos la posición ganada según la palabra que hablemos. O sea que si usted habla de milagros, usted tiene que vivir en milagros. Si usted habla de fe, usted tiene que ser una persona de fe. Si usted habla de amor, es porque usted ha hecho la tarea, ha perdonado, sigue amando, vive en amor. Entonces la manifestación del Espíritu, por causa de que usted vive en esa posición de la palabra, va a ser poderosa en la tierra y su amor se va a manifestar. Todo tiene que ver con un posicionamiento. El reino espiritual está lleno de leyes espirituales y en el reino espiritual gobernamos en el espíritu según lo que seamos nosotros aprobados. La Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los aprobados. Esta generación quiere ver a Dios hablar a través de nosotros. Esta generación necesita una manifestación poderosa del reino de Dios. Esta generación necesita liberación. Esta generación necesita a Dios en acción, al que levanta a los muertos, al que le abre los ojos a los ciegos, al que hace oír los sordos, al que hace hablar los mudos, al Todopoderoso, al Dios de gloria. Esta generación necesita la esencia, oído lo que acabo de decir, la esencia, pero esa esencia tiene, escuche, una dimensión de proceso. Todos los que somos procesados y aprobados podemos ir y manifestar lo que somos y lo que hemos sido constituidos en el reino del Espíritu. Esto es como en el ejército. En el ejército hay niveles de autoridad. Está el cabo, está el sargento mayor, en el ámbito suboficial, en los oficiales está el subteniente, el teniente, el capitán, el mayor, el coronel, y ahí sigue el general, el brigadier general, mayor general. Hay unos niveles, y estos niveles, ¿cómo se obtienen? Muriendo, dependiendo del Espíritu, obrando en fe, sacrificando cosas, perdonando, en medio de la persecución, aprendiendo a adorar. Son momentos de transición cuando vienen las crisis, las persecuciones, son momentos para transicionar y crecer y llegar a posicionarnos en nuevos rangos espirituales. A la medida del rango espiritual en el gobierno de Dios, entonces se incrementan ciertas jerarquías angelicales por causa aún del propósito que se nos encomienda y de la tarea que ejecutamos. Muchas veces estamos trabajando en un sector, luego Dios nos saca a otro nivel y hasta que nos posiciona para estar en las naciones de la tierra. He visto a Dios operar a medida que voy a una nación, operar en un nivel más alto en el espíritu en mi vida. Pero todo esto tiene que ver con rendimiento. Todo esto tiene que ver con aprender a ser sensibles a la voz de Dios, aprender a obedecer prontamente, a ser sacrificiales. Dios empieza a pedirnos cosas, aún materiales, según la necesidad que Él vea que tenemos nosotros de transformación para operar en estos niveles de gloria. Amados,
Viene un mover tan fuerte que habrá gente que llegará a un lugar y no necesitará abrir su boca, porque la sola presencia del Señor redarguirá los corazones, hará los milagros y se manifestará el reino. Como lo he venido diciendo, hablaremos sin hablar, ministraremos sin ministrar. Esto es un nivel que lo manifiesta la gloria de Dios, que es un tema de algo que también he estado escribiendo para un libro, pero aquí estamos hablando de una vida experiencial. Necesitamos entrar dentro de esos tiempos para vivir esa vida experiencial. El propósito de Dios al darle testimonio no es que mire a este ministerio, todo lo contrario, es que mire la grandeza de Dios, es que reconozca al que usa lo vil y lo menospreciado cuando se dispone, es que mire que hay algo más allá de lo que hemos vivido, de lo que hemos experimentado. Es que los ángeles están activando tiempos nuevos. Es que la experiencia con el reino es real. ¿Sabe qué decía David? Un rey lleno de poder, de riqueza y de fama. Y Dios lo había levantado en un nivel muy alto en esa nación Israel. David decía: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierras secas y áreas donde aguas no hay. Y mire el fin de David cuál era, dice: para ver tu gloria y para ver tu poder. David entendió que había algo mucho más allá de toda la fama, el poder y la riqueza de un hombre y de una nación. Amados, escuche esto que le voy a decir. Escuche esto que es poderoso, que se lo voy a decir en esta hora. Dios está buscando gente que se quiera morir para Él resucitarlo. Esto va a sonar raro, pero Dios está buscando gente que se quiera morir para Él resucitarlo, para que ande en el poder de resurrección. ¿Y cuál es la gente que está dispuesta a morirse? Que ya no le va a interesar el vituperio, la crítica, la fama, el dinero, que ya no va a ser otra manera de vivir para Él, sino hacer la voluntad de su Padre. Que su contentamiento es Dios, que su alegría es Dios, que su deseo no es que lo llamen ni apóstol, ni profeta, ni evangelista. Hermano, eso pasa, eso ya nosotros sabemos lo que somos y no necesitamos que nos diga nadie quiénes somos. Cuando uno entra en ese nivel de circuncisión, uno solo vive para un fin, y es para agradar al Señor, para darle contentamiento al Señor, y con un fin de que otros sean alimentados del Espíritu que Dios ha puesto en nosotros y crezcan, se desarrollen y aún avancen a otros niveles mayores. Sabe que lo que viene es mayor que lo que usted ha visto y escuchado, porque Dios está por derramar cosas muy poderosas en la tierra. A mí me han sucedido cosas a veces que me impactan. A veces la gente empieza a llamarme por X o Y motivo y Dios empieza a tocarlas y a ser quebrantadas, y a gente a ser ministrada, a gente a ser liberada, gente a ser sanada, solo por estar en un momento de contacto, en una llamada. El Espíritu Santo es glorioso. El Espíritu Santo es todo. El Espíritu Santo lo hace todo. El Espíritu Santo va más allá del tiempo. Usted puede estar en un lugar y estar impartiendo a una nación, aún fuera de su nación, por el Espíritu, por una oración, por un decreto. Escuche esto que le voy a decir. No es lo que nosotros decimos, porque podemos decir lo que dice la palabra. Es desde la posición que lo decimos. Por eso es tan importante cuando usted reconoce un ungido, un manto, porque ese manto no solo es lo que representa físicamente, sino lo que representa en autoridad espiritualmente. Por eso hay niveles de rompimiento, niveles de liberación, niveles de sanidad, niveles de circuncisión. Todo esto son enseñanzas que tengo y que el Señor quiere darle a una generación que realmente quiere trascender en este tiempo, que es una generación llamada para marcar la diferencia en estos tiempos críticos. Yo creo en la provisión sobrenatural, yo creo en la dimensión de la provisión sobrenatural, yo creo en los recursos sobrenaturales del reino. Yo estoy en una locura en estos días, estoy creyendo que Dios puede entregar diamantes, piedras preciosas, oro, riqueza, cancelar deudas, porque ese es el Dios que tenemos. Ahora, ¿cuál es el fin de todas estas cosas? Que su reino se extienda, que nuestra generosidad se manifieste a niveles grandes, que vivamos en una plenitud de paz y de gozo,
que podamos ser portadores de una gracia eterna. Recuerdo que cuando iba a ir a México, el pastor que me había invitado, agendado, me dice: hermano, aquí tenemos un rancho que estamos por perder. Allá en México un rancho es una hacienda. Yo estuve físicamente cuando fui a México, una hacienda de casi 30 hectáreas, y Dios me revela que allí, en ese lugar, estando aquí en Colombia, hablando por teléfono, hay un asentamiento indígena. Y Dios me dice: reprende y corte esa maldición, y ellos no van a perder ese recurso. Cuando llego a México, el hombre me comparte gozoso cómo ya legalmente estaba perdido todo, pero a ellos les sale a favor, o sea, ganan, como dicen, hablamos en el ámbito de los abogados, ganan este pleito, y ellos, la hacienda, escuche, que ya estaba perdida, la recuperan. Y él me dijo: mire los barros que hay aquí, las partes de las vasijas de los indígenas, lo que el Señor les reveló. Amados, Dios trasciende todo, Dios va más allá del tiempo. Yo no sabía que había allí algo así, un asentamiento indígena, pero yo físicamente fui a ese lugar y certifiqué lo que Dios me mostró. Así Dios revela cosas, así Dios muestra cosas, así Dios enseña, así Dios abre, así Dios cierra. Escuche, por el discernimiento, pero también por esa voz del Espíritu. Son obras extraordinarias las que el Señor quiere hacer para la gloria y para la honra de su nombre. Alguien me habló de un problema que había en una familia, de alguien que estaba en riesgo de morir. Dios me dijo: tienes que hacer este decreto, y el cielo obró. Tienes que hacer este trabajo espiritual. Allí en ese lugar donde fue una confrontación fuerte con las tinieblas, pero el resultado se vio. Dios operó en esa casa, Dios restauró lo que tenía que restaurar, y Dios hizo su obra. En estos días, amados hermanos, Dios quiere levantarnos estratégicamente. Oído lo que le estoy enseñando. Dios quiere levantarnos estratégicamente, y usted tiene que estar muy, hermanos amados, muy sensible al Espíritu. Yo oro por sensibilidad en esta hora. Yo oro por conexión con el Espíritu Santo. Yo oro para que se rompa toda mentalidad religiosa, todo límite que ha sido puesto en ti, toda barrera mental, toda enseñanza que ha sido limitada en tu vida. Se quiebra todo diseño fuera del diseño de este tiempo para ti. Yo declaro que viene un fluir de revelación, un fluir de poder, un fluir de manifestación, un fluir de alcance, un fluir de libertad, un fluir de vida experiencial con Dios. Y el Señor te va a estar mostrando cosas tremendas. Yo recuerdo que en una ocasión estaba ministrando en una hija de una iglesia, en un grupo casi de oración, pero una iglesia grande allí. Estaba ministrando, y Dios me revela que había una bruja en ese lugar. Y yo doy la palabra. En Brasil tenía un intérprete, y el Señor ministró en ese lugar, y me lleva al pastor principal, y al pastor le dice algunas cosas a él directamente, y el intérprete pues interpretaba lo que el Señor colocaba en mi boca. Esto fue un jueves. El domingo estábamos en la iglesia central, y allí el pastor que recibió palabra dijo: ciertamente el profeta que vino de Colombia es verdad lo que dice, porque yo conozco la bruja y estaba ahí, la que él dijo que estaba ahí, que tenía un mes para que se arrepintiese, o si no, Dios iba a traer juicio sobre su casa. Y voy a decir algo más, esto me impactó. Dijo textualmente las palabras que yo un día le dije en el secreto a Dios, que nadie conocía, el profeta me las repitió. Escucha, amado, yo tenía un intérprete. Esto se había podido cambiar el mensaje por el intérprete, pero Dios hace cosas tremendas, y doy certificación de que es un profeta de Dios. Esto es para la gloria de Dios, hermano. Vamos a llevar la señal del cielo. Hoy yo siento ahora que se enciende mi espíritu por una generación, por alguien que está diciendo aleluya. Eso es lo que yo quiero, ser testigo del poder. Sabe que la Biblia dice: y me seréis testigo y daréis evidencia de mí. Testigo es tener evidencias que no pueden ser negadas. Un día un varón aquí en mi país me invita a ir a una finca. Allí había una pastora y había un pastor que había llegado de un país, era italiano, y tenía un intérprete.
Entonces el hombre me presenta y dice, les presento un profeta. Y los profetas tenemos algo que mucha gente nos rechaza, porque cuando dicen que somos profetas, la gente como que dice, ¿y esto qué será? Y aún los cristianos tienen recelo con eso. Y hasta cierto punto pues yo hallo razón. Pero en ese caso la pastora dice, pero la palabra profética más segura es la palabra de Dios. O sea, enseguida yo sentí el rechazo al él presentarme como profeta. Yo dije, bueno, no hay problema. Y el hombre que estaba ahí, el pastor de Italia, dijo, pero hay falsos profetas, también dijo lo mismo. Y el intérprete interpretaba. Entonces yo quise quedarme callado y el Espíritu Santo me dijo, no señor, saca la cédula, porque yo te traje con un propósito. Y le dije, pastora, tengo una palabra para ti. Y esta mujer dio 2 pasos atrás y dijo, no me toque, yo no la voy a tocar, tranquila. Pero antes de eso miré a un varón, era un joven como unos 15 años, y le dije, tú eres un Samuel y Dios me muestra que estuviste a punto de morir. Y empiezo a darle palabra a ese muchacho, y la pastora que estaba recelosa conmigo, que estaba en oposición al profeta, no sé por qué, tal vez por la religión o por el concepto que tenía, no sé, o por alguna mala experiencia con los profetas, pegó un grito y dijo, él se llama Samuel, él en estos días casi se muere, lo tuvimos en el hospital, él es mi hijo. Y después la llevó el Señor con la pastora, y en medio de toda esta garabía el italiano le pedía al hermano que le interpretara, y luego me lleva el Espíritu Santo a hablarle al pastor italiano, y eso se formó una fiesta. Y después el italiano quería tomarse fotos con el profeta, con este servidor. La gloria sea para el Señor. Pero Dios es real, amados. Cuando andamos en el Espíritu, cuando oímos al Espíritu, cuando nos soltamos en el Espíritu, cuando no caminamos para que la gente nos reconozca, ni para que la gente nos vea, sino para que reconozcan a Cristo y el propósito de Dios se cumple, Dios siempre estará delante. Dios siempre nos dará la victoria, no importa las circunstancias. Creo que le estoy hablando a profetas en las naciones, creo que le estoy hablando a gente del Espíritu, a pastores muy amados, a siervos muy amados, que el Señor le está diciendo, levántate y revoluciónate, porque voy a llevarte a niveles que no esperabas. Quiero que mires más allá, quiero que entiendas más allá, quiero que tengas en tu corazón totalmente disponibilidad para mi agenda. Hay gente que Dios le va a colocar órdenes específicas. Veo Argentina, veo otras naciones, veo Brasil, veo a otros países, México, donde Dios va a tratar Venezuela con gente, con un pueblo específico, allí en Perú, allí en Ecuador, o más arriba, Lai, Irrabasenana, o Mahandalaba, Sheco Toroboboco Toroboconda. Gracias, Padre. República Dominicana. Hay muchos lugares, hay muchas naciones donde Dios va a reagendar, escuche esta palabra, a reagendar algunos ministerios, o sea, les va a dimensionar la agenda, o tal vez se la va a cambiar por su agenda, y les va a colocar a hacer propósitos de fe, y les va a dar una agenda que va a ensanchar su territorio, a traer las respuestas que necesitaban, y a ver esa dimensión experiencial del plan de Dios sobre la tierra. Amados, bendiciones. Dios es grande, Dios es poderoso, y esto solo lo hago porque el Padre lo quería así, y porque el Señor quiere que tengamos una vida experiencial continua. Escucha, esto no es de cada mes, una vez al mes tener una experiencia, no. Dios quiere que tengamos una vida experiencial continua. Así que el Padre hoy les está llamando, y nos está llamando a un encuentro con su gloria. Les bendigo, y que la paz del Dios viviente repose en sus corazones, para la gloria de su nombre. Amén y amén.